Somos dueños de cada segundo de nuestra vida. La edificamos conforme a nuestras propias perspectivas y nuestros sueños. Y allá, en la muerte, evaluamos todos. Seamos bienvenidos a su casa y a su nuevo programa, Depende de mí, donde juntos vamos a aprender muchísimas cosas y pasaremos tiempo de calidad. Mi nombre es Celia Madrigal. Soy una mujer de 55 años y quiero compartir con ustedes todas mis vivencias. Soy administradora de empresas y experta en educación especial, pues la vida me puso en mi camino a 3 hijos maravillosos, pero 2 de ellos en el espectro del autismo, y es por eso que me tuve que hacer experta en las leyes de la educación especial en un país que ni siquiera es el mío, sino que como migrante, como miles de familias, vine a los Estados Unidos y ahí comenzó una nueva aventura. Pero hoy vamos a hablar de un tema maravilloso que como mexicana y como todos los países de Latinoamérica nos trae muchísimas preguntas, más allá del pan de muerto, del papel picado, de las Catrinas de José Guadalupe Posadas, de las visitas al panteón, de las ofrendas de muerto y de tantas cosas que tiene la tradición del Día de Muertos. Tenemos una cultura maravillosa acerca de la muerte. Pero ¿te has preguntado qué es la muerte? ¿Por qué morimos? ¿A dónde van las almas una vez que nuestro cuerpo ya no tiene vida? Muchas de esas preguntas y otras más vamos a desarrollarlas el día de hoy. Entonces déjame contarte un poquito cómo me ha fascinado a mí desde muy pequeñita la muerte. Obviamente, como todo niño, pues sí me daba miedo al pensar que mi mamá o mi papá se podían morir. Pero lo que empecé a notar conforme iba creciendo es que a mí me pasaba algo muy curioso cuando algún ser querido, ya fueran mis abuelitos o mi madrina de primera comunión o parientes muy cercanos, a mí me pasaba algo muy curioso, y es que mis brazos me empezaban a dar una comezón terrible y me ponía muy inquieta. Y normalmente yo era una niña tan tímida y tan callada que yo no era una niña que daba ninguna clase de problema. Al contrario, era una niña muy tímida, muy obediente. Y cuando yo empezaba con esa sensación de quererme rascar mis brazos y decirle a mi mamá, ya vámonos a la casa, o me siento mal, esa inconformidad y esa comezón, y a las pocas horas mi mamá ya se enteraba que nuestro ser querido había pasado mejor vida. Y yo poco a poco me empecé a dar cuenta que cuando tenía esa reacción es porque algún ser querido estaba pasando mejor vida. Esa fue mi primera acercamiento con la muerte. Pero después lo olvidé. Mi segunda experiencia cercana a la muerte, y esto hay estudios científicos comprobados alrededor del mundo, que la gente tiene los mismos síntomas, y eso sí estuvo muy fuerte, porque fue cuando di a luz a mi primer hijo, y ahí sí, en el momento que estaba yo dando a luz, en el momento del trabajo de parto, yo vi mi cuerpo, o más bien mi alma, salir de mi cuerpo, y vi a los doctores, al papá de mis hijos, al doctor, las enfermeras, atendiendo mi cuerpo físico en la sala de parto, y yo me fui desprendiendo hacia arriba, vi el famoso túnel de luz blanca, pero yo no tenía miedo, al contrario, sentí una paz increíble. Vi la famosa película, tenía yo en ese momento 27 años de edad, vi pasar toda mi vida en segundos y me empecé a ir, pero al mismo tiempo creo que hablé con esa figura de luz en la que cada quien cree, en mi caso es Dios Padre, y le dije, por favor, déjame regresar, yo no me puedo ir en este momento porque mi primer hijo está naciendo. Entonces yo sentí como caí inmediatamente a mi cuerpo físico y sentí que volví a tener ese aliento de vida, porque después ya me dijo el papá de mis hijos que yo pues me estaba ahogando, asfixiando, estaba ya morada, ya me estaban dando resucitación cardíaca por los primeros auxilios, resucitación cardiopulmonar, porque me estaba muriendo efectivamente. Esa fue esa experiencia, la segunda, muy cercana a la muerte. Y la última fue cuando se vino la pandemia, que de hecho no está mal por decirlo, pero muchísimos paisanos y gente de toda Latinoamérica que vive aquí en Estados Unidos, obviamente no se pudo despedir de sus seres queridos porque por razones legales no pudieron viajar a despedirse, y obvio porque nadie podíamos salir de nuestras casas, no pudieron despedirse de sus seres queridos. Entonces, en ese tiempo de encierro mandatorio, mi mamá vivía conmigo y ella me empezó a hablar de la muerte y me dijo, mi hijita, siéntate porque quiero hablar contigo. Y me explicaba.
yo no quiero que nadie se vista de negro cuando yo me muera, quiero que todos vayan de blanco, no quiero que llores, porque yo ya estoy lista para morirme, ya voy a cumplir 81 años y yo te amenazo, quiero vivir hasta los 100 años, muy linda ella. Pero si Dios me llama mañana, yo ya estoy lista, yo ya viví muchísimo. Solo que sí, yo le pido mucho a él que me gustaría irme durante mis horas de sueño, o sea, mientras esté dormida, y me gustaría irme en mi casa y quedarme en mi país. Pero si me muero aquí en California, por favor, me llevas a México. Es lo único que te pido. Nunca te he pedido nada. Y es verdad, era así. Y yo hasta le decía, por favor, no me hables de eso. Y efectivamente, en las últimas vacaciones que tuvimos, ya después que nos dieron permiso de salir, eso fue lo que sucedió. Ella tuvo un infarto, falleció y se quedó en su casa y falleció durante sus horas de sueño. Obviamente, primero fue un shock muy grande para mí, pero después yo le agradecí que efectivamente ella me fue preparando para ese momento, porque muchas veces hacemos esta ofrenda del Día de Muertos con mucho cariño, con mucho amor, porque los recordamos a nuestros seres queridos con tanto cariño, pero a veces cuando están muy enfermos no los queremos soltar, no los queremos dejar ir y nos aferramos y no nos damos cuenta que también están sufriendo y que hay un tiempo para todo y que también a veces ya están listos para irse. Entonces por eso quise hablar de este tema hoy, para que la invitada que tenemos hoy y que ahorita se las voy a presentar nos explique por qué todas estas cosas, ¿verdad? Entonces es muy importante para mí presentarles a nuestra invitada de hoy. Es una gran mujer y un maravilloso ser humano. Ella es investigadora experta en filosofía ancestral mexicana, cuya misión es promover los conocimientos ancestrales para crecer como sociedad justa y ordenada bajo los principios de bondad, fraternidad y amor. Es un honor para mí presentarles a la profesora María Isabel Dávila González, que nos va a platicar sobre cuál es el significado de las tradiciones de la veneración a la muerte, según la cosmopercepción de los antiguos civilizados mexicanos. Bienvenida, querida profesora. Sea muy bienvenida, profesora. Gracias por estar aquí. Cuéntenos, por favor, qué es la muerte y por qué le tenemos tanto miedo? Bueno, vamos a empezar porque la muerte es la moneda más cara, más valiosa de toda la historia de la humanidad. La muerte es para muchas personas el final de todo. Vamos a decir, vamos a pensar que el final en cuanto a toda nuestra existencia. Sin embargo, la muerte tiene diversas máscaras, estimada Celia. Una de esas máscaras es cuando las personas piensan que ya todas las cosas han terminado, que todo lo que han hecho, por lo que han trabajado llegó a su final, y en realidad la muerte es lo más seguro que tiene el ser humano. Decíamos que es una moneda muy valiosa, incluso la más valiosa de la historia, principalmente porque dentro de todas las concepciones de nuestra modernidad, todas las instituciones, todas las religiones, todas las personas compran al ser humano a través de la promesa de que no va a morir, de la promesa de la eternidad. Por eso la muerte es una moneda de cambio. Por ejemplo, si tú te unes a una religión, ellos te ofrecen la vida eterna a cambio de que tú estés dispuesta a entregar toda tu vida a esas situaciones, y eso precisamente lo llamamos la gran moneda del cambio. Toda la gente está unida a instituciones, religiones y filosofías debido a que la muerte provoca mucho miedo y que es un paso trascendental de todo ser humano, pero que el ser humano no lo quiere pasar. Ahora, la muerte es la trascendencia del ser humano, del alma del ser humano, del espíritu. Es la muerte corporal, es decir, nuestra máquina corporal deja de funcionar, pero estos aspectos, pues bueno, han llenado a la humanidad de miedo. La muerte es obligatoria, la muerte corporal, la muerte física, pero hay una clave muy importante que nuestros ancestros dejaron aquí, en nuestras enseñanzas, en nuestra sabiduría ancestral. La muerte es solamente el cese de las actividades de la máquina corporal, pero no es el fin de la existencia. Si las personas supiéramos que la muerte no es el fin de la existencia, la muerte misma dejaría de ser totalmente esa moneda valiosa de cambio de la que hablamos. Pero y viviríamos mejor, ¿verdad, maestra? Viviríamos mejor. Por supuesto, asumir que todos los seres humanos vamos a cursar la muerte, que vamos a trascender,
que nuestro cuerpo físico debe dejar de funcionar en algún momento, pero que nuestra inteligencia espiritual y nuestra alma se van a continuar, van a conservarse impecables, inmutables. Si supiéramos eso, las personas no tendrían que pagar con esa promesa de eternidad tan cara en todas las instituciones. ¿Y por qué morimos y a dónde vamos cuando ya dejamos nuestro cuerpo físico? Bueno, morimos, Celia, porque el alma, el espíritu, tiene toda la intención de formularse una existencia a través de la experiencia de la vida física. Nuestro gran creador nos hizo capaces de asumir cuerpos físicos y a través de esos cuerpos físicos llenarnos de experiencias hermosas. Sin embargo, la vida física en algún momento llega a su fin, porque los cuerpos biológicos no son eternos. Lo único que dura muchísimo, muchísimo, no sabemos específicamente cuánto, pero lo que más dura es el alma, la energía del alma. Nosotros morimos porque necesitamos transportes. Nuestra alma necesita un transporte constante para ir tomando esa vida física y abriéndonos a una expectativa extraordinaria de experiencias, que es la vida precisamente. Pero sin embargo, Celia, permítanme comentarles que es muy, muy importante que todos los seres humanos asuman que el cuerpo físico no es permanente. Por esto, tantos problemas que tenemos ahora con la estética, ¿verdad? Nadie quiere envejecer, nadie quiere morir, nadie quiere verse mal, nadie quiere vivir la vida de manera digna. Todos quieren tener máscaras. Ahora, debido a esas máscaras, pues nuestra muerte es un terror, porque nosotros, si podemos en algún momento de nuestra existencia parar un poco y determinar en qué consiste nuestra máscara primordial, si queremos asumir esas máscaras, vamos a darnos cuenta que esas máscaras, esas apariencias no somos nosotros, que estamos absolutamente llenos de eso, precisamente de apariencias y de máscaras. La muerte es irrevocable e irremediable, pero solamente es el final de nuestro cuerpo físico y debemos ayudarnos en la vida a que ese cuerpo físico vaya trascendiendo, vaya experimentando y vaya realizando un gran cúmulo de conocimientos que van directamente hacia la inteligencia del alma. Maestra, en la cultura mexicana se escucha mucho del Mictlán y el Mictlán astronómico. ¿Nos pudiera explicar de qué se trata? Sí, sería, mire, no solamente en nuestra cultura mexicana, también en muchas otras civilizaciones ancestrales, pero mayormente en las civilizaciones ancestrales de nuestro México, se ha escuchado hablar del Mictlán. Mictlán se traduce como el rumbo de los muertos. El rumbo de los muertos es un pasaje astronómico y un sitio. Específicamente, el mundo de los muertos es un sitio al que va el alma una vez que deja el cuerpo físico. El Mictlán se dice que está habitado por dos entidades principales, que son Mictlancíhuatl y Mictlantecutli, la dualidad de la muerte. Estas dos entidades tienen unas capacidades que mostrar ante nosotros. Por ejemplo, Mictlancíhuatl aparece en muchos sitios como una entidad por la que nosotros al morir entramos por su boca, trascendemos y nos purificamos a través de su cuerpo, descansamos en su hogar en el rumbo de los muertos y ahí programamos nuestra siguiente existencia. Por eso es muy importante que las personas comprendamos que el Mictlán no es el infierno. El Mictlán no es un lugar específico a donde se celebra la vida como nos lo han pintado en las películas. El Mictlán es simplemente un lugar de transformación y de descanso habitado por dos entidades. Dijimos Mictlancíhuatl, que es la fuerza femenina del rumbo de los muertos, y ahora Mictlantecutli, que es el señor de los muertos. Es quien determina específicamente en qué momento un alma está lista para adentrarse en la purificación del Mictlán o cuándo está lista para asumir su nuevo cuerpo físico o la nueva forma en la que queramos venir otra vez a la vida. El Mictlán es un sitio, para empezar, nuestra Tierra hace un transporte, un traslado de alrededor del Sol. Y cada punto alrededor del Sol en esa órbita es un momento astronómico.
Nosotros tenemos un momento astronómico muy marcado que aparte del día 18 de octubre al día 6 de noviembre, que son 20 días específicos a los que le llamamos la veintena Teotlesco o la veintena de los muertos. Ese rango específico precisamente en la órbita de nuestra Tierra alrededor del Sol, eso es el Mictlán astronómico. Es un paso astronómico específico por el que transita nuestra Tierra, en el que la capacidad de toda la energía que está en nuestra Tierra es facultar a las energías descarnadas, es decir, muertos, descarnados, no vivos, no nacidos, almas, entidades intra e interdimensionales y toda clase de seres, la Tierra los faculta para que puedan ir y venir. Por eso la veintena de nosotros, estos 20 días por los que este camino astronómico se marca mucho, es el momento en el que se traduce como Teotlesco, ascensión del difunto. Es decir, que las energías van y vienen, pero solo es un paso astronómico por el que transita nuestra Tierra cada ciclo solar. Y quiero hacer puntualmente un paréntesis en esto que acaba de explicar, maestra, porque precisamente en esta veintena es mi cumpleaños y el de mi hijo Cristian, que es el que tiene el autismo moderado a severo. Y yo no entendía por qué en muchos aspectos yo estaba conectada a mi hijo, pero hicimos una lectura de Tonalamal y ya más adelante quiero que nos explique, maestra, qué es una lectura de Tonalamal, porque es muy revelador y muy, muy importante conocer estos aspectos de cada persona, porque mi hijo y yo tenemos esto de lo que acaba de explicar la maestra. Y recientemente, apenas hace 2 años, falleció el papá de mi hijo. Y mi hijo salía al patio trasero y él miraba al cielo y se sonreía y hola papá, hola abuelita. Y yo lo observaba desde la sala sentada y no lo interrumpía porque me gusta observarlo, qué es lo que está haciendo, qué es lo que dice, porque su lenguaje es muy limitado. Y yo sí veía que él se ponía feliz y a veces se ponía triste. Y de hecho ahorita, estos días precisamente del 18 de octubre para acá, él me ha estado diciendo sin que nadie le diga nada, mamá, es muy triste hablar de los muertos, porque su papá falleció el 20 de octubre, mi cumpleaños es el 21 de octubre y el de su papá era el 23 de octubre y él cumple el 6 de noviembre. Entonces no es casualidad que él ahorita estos días está muy sensible y haber nacido en esta veintena que acaba de explicar la maestra que está relacionada con el Mictlán, pues ahora para mí tiene mucho sentido porque estoy aprendiendo cosas con la maestra Isabel y cuando tú vienes a entender toda esta información, de verdad que también vienes a entender a tus hijos y de verdad se los recomiendo porque para mí ha traído más paz en mi interior y más conocimiento de mis propios hijos. Entonces, de verdad se los recomiendo, pero ya al final quiero que de verdad nos explique ella porque sí es muy importante, sobre todo cuando tu hijo que tiene una deshabilidad, que solamente le ponen un diagnóstico médico, pero que va más allá y que tú te das cuenta que tu hijo es tan sensible como cualquier persona y tan humano como cualquier persona. Adelante, maestra, por haberla, discúlpeme por haberla interrumpido, pero creo que era muy importante, sobre todo porque también a veces, maestra, yo veo que en la muerte, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, la gente se vuelve tan insensible que, por ejemplo, en México o en otros países, al anciano se le venera, se le respeta. Y aquí se le manda a una casa de cuidados, porque ya nadie le tiene paciencia, porque ya nadie lo puede cuidar. Más bien ya quieren que se desviva la persona para repartirse la herencia y los bienes y a ver qué dejó. Y en cambio allá en México o en otros países lo respetan, lo veneran, porque es una persona de sabiduría, porque es una persona que ya vivió muchos años y que te puede decir con su experiencia, por aquí sí lo puedes hacer y por acá no. Entonces, de acuerdo a eso, ¿cómo podemos hablar de la veneración a nuestros muertos, de las ofrendas y de todo eso? Bueno, desde tiempos ancestrales nuestras civilizaciones se caracterizaron por extender un respeto a todo lo vivo, pero principalmente a todas aquellas personas que pues van mostrando el camino, que son nuestros ancianos de sabiduría. Por eso hay un término que se explica como tzin. Tzin es el término de venerabilidad en todo nuestro lenguaje. Por ejemplo, se aplica absolutamente a todo. El lenguaje ancestral mexicano náhuatl es un lenguaje venerante en su totalidad. Lo venera absolutamente todo, lo respeta todo, principalmente los fenómenos como la muerte, la sabiduría, como la vida misma, como todos los elementos de la tierra. Ahora, se dice que una persona
En los tiempos antiguos, cuando las personas estaban en un estado, vamos a decirlo, de vejez, de adultez, se les tomaba como lo más importante que había para guiarse en la vida. Se les venera. Ellos son nuestros ancianos, nuestros abuelos, nuestros ancestros, son la parte fundamental con la que vamos a continuar la existencia. Nos dejan muchas enseñanzas. Nosotros lo que debemos hacer es venerar esas enseñanzas, venerar su memoria, soltar un poco la existencia del cuerpo físico y recordar que su alma va a viajar con nosotros hasta tiempos inmemoriales. ¿Por qué? Porque llevamos una gran parte de ellos en nuestra propia sangre. Por eso no es necesario revivir a los muertos, no es necesario volver a hablar con ellos, no es necesario nada de eso, ni siquiera incluso integrarse a la existencia de ellos. Nosotros debemos partir de la diferencia entre lo que es la veneración y la invocación. La veneración es recordar las enseñanzas de nuestros abuelos, recordar todas las cosas que nos heredaron, tanto las formas de vivir, sus ejemplos, sus pasiones, todas las cosas extraordinarias que conformaron su vida, recordarlas en un momento sagrado que es esta veintena de la muerte, la veintena Teotleco, que ya mencionamos que va del 18 de octubre al 6 de noviembre. Durante todos esos 20 días nuestros ancestros veneraban y hacían recuento de la sabiduría de sus abuelos para constituir libros vocacionales o textos vocacionales, acciones vocacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que todas esas enseñanzas las van haciendo cúmulos en textos que tienen que quedarse para la descendencia, para el tiempo futuro, para que se vaya aprendiendo el gran ejemplo que nos dejaron. Eso es montar una ofrenda de luz, en este caso, ya nosotros en nuestro tiempo, a través de velas, a través de Cempoalzúchitl, la flor de los 20 pétalos, a través de las calaveritas, a través de muchas cosas, ofrendamos a ellos un respeto y una veneración. Es muy diferente a querer invocarlos para que vuelvan a vivir o para que retomen. Además, vamos a tener una clave muy importante aquí. Hay muchas personas que se aprovechan de la ignorancia de la gente, muchas personas, los llamados mediums, ¿verdad? Se aprovechan de que las personas no saben que no todo el tiempo duramos muertos, no duramos una eternidad muertos. Hay unas divisiones extraordinarias allá en el Mictlán, en el rumbo de la muerte, donde unas entidades que mueren retoman su vida inmediatamente. Otras entidades que mueren también, que ya están descarnadas, que no tienen el cuerpo, se toman su tiempo para investigar, aprender o coincidir en momentos de sabiduría en los que ellos quieran volver a la vida o integrarse al universo, integrarse a una energía. Esto quiere decir que no todo el tiempo permanecemos en el Mictlán. Por lo tanto, invocar a los muertos no quiere decir que vamos a hablar con nuestros muertos, con las entidades que conocimos vivas. Quiere decir que muy probablemente estemos invocando entidades que ni siquiera sabemos cuál es su origen, que no sabemos cuáles son sus intenciones. Esa es la diferencia entre la veneración que hacemos en las tradiciones de difuntos en México y la invocación de los muertos, que nos puede llevar a abrirle la puerta a nuestra vida a entidades muy peligrosas que no sabemos quiénes son. Por eso se les recomienda que en este tiempo de veneración a los muertos y de tradiciones de muertos solamente se ofrenden cosas con la capacidad de recordar a nuestros ancestros que ya partieron, que están trascendentes, recordar lo que nos enseñaron, recordar cómo ellos se comportaron, todo el amor que nos dieron, pero no quererlos traer a la vida. Exacto, maestra. Creo que lo que dice es muy importante porque no dudo que haya personas que tengan ese don maravilloso de la mediunidad, pero también va a haber muchas personas que abusando de la fe de la persona con ese afán de querer saber de sus seres queridos, pues van a traer esas entidades oscuras y aparte los van a estafar con cantidades estratosféricas de dinero que a veces hasta empeñan sus propiedades o sus casitas y no solo los estafan, pero hasta abren portales que pueden ser muy, muy peligrosos para toda la familia. Entonces, tengan mucho cuidado en estas fechas y siempre, porque la gente abusiva siempre va a abundar. Tengan mucho cuidado con eso, por favor. Maestra, ¿cuáles son los elementos principales que una ofrenda debe llevar para el Día de Muertos? Los elementos principales son, por ejemplo, las fotografías de las personas que ya fallecieron, que formaron parte de nuestra familia, ya sea espiritual o física. Pueden haber fotografías e incluso sus nombres. El acto de ofrendar es darles a ellos un respeto y una veneración y un recuerdo.
La forma en la que los podemos recordar es a través de lo que más les gustaba, de su comida favorita, a través de lo que más les gustaba beber, puede ser cualquier tipo de bebida, café, chocolate, etcétera. Nosotros podemos recordarlos a través de las cosas que vistieron, de sus pertenencias, de las cosas que hemos guardado como recuerdos o simplemente una fotografía. En caso de que ya no exista ninguno de esos elementos, una buena veladorita, una cera con su nombre de la persona, es también el acto y el efecto de darles luz. Hasta ahí todo está bien. Puede ser la comida que les gustaba, puede ser una ofrenda floral de flores. La flor de cempasúchil o de 20 pétalos, está integrada directamente a la filosofía ancestral mexicana como un pedazo de sol, un pedazo de luz. Por eso nuestros ancestros llenaban de este color extraordinario, un amarillo dorado, un amarillo naranja, todo lo decoraban con este color magnífico, porque representaba un pedazo de sol, de la luz que debemos darle a nuestros ancestros. Como puede ver, no había absolutamente nada oscuro, nada en negros, nada de eso, sino más bien era mucha luz, muchas ceras, muchos ocotes encendidos que hacen la luz misma. Aquí tenemos una frase muy importante de que cuando una persona es luminosa se le dice que es como un ocote encendido. ¿Por qué? Porque nuestros ancestros tal vez no utilizaban veladoras ni nada de eso, pero sí colocaban ofrendas de luz para sus ancestros. Se debe colocar en una ofrenda, aparte de todos estos elementos de recuerdo y veneración, se puede colocar algún tipo de alimento, se puede colocar, siempre debe colocarse sal, debe colocarse agua, debe colocarse un puño de tierra, y sobre todo nuestro canto que es una parte importante de la veneración hacia ellos. Todo esto forma parte de un recuerdo y una veneración a la memoria de los ancestros. Ahora, lo que no debemos colocar son, por ejemplo, en este caso, conjuros o rezos para que ellos vuelvan. Hay personas que colocan una serie de descripciones de la dirección a donde se encuentra la persona o el estado a donde se encuentra la persona para que los muertos vayan directamente a ese lugar o ese sitio. Pero no sabemos que estamos en ese punto abriendo y expandiendo una facultad para que otras entidades también aprovechen esa ubicación de nosotros o esas instrucciones. No se deben poner sobre ninguna razón testamentos, no se deben poner cartas, no se debe poner nada de eso porque no sabemos a quién se le están dirigiendo. Debemos ser cuidadosos ante muchas situaciones porque muy probablemente nuestros ancestros ya no estén en el Mictlán. Nuestros ancestros ya hayan trascendido. Entonces, si nosotros hacemos algún ritual de invocación, como como le menciono, estas cartas o estas situaciones que se le escriben a los muertos, si hacemos esos rituales de invocación en nuestra ofrenda, la estamos disponiendo para que cualquier entidad, aunque no sean nuestros ancestros, para que cualquier entidad ingrese a nuestra casa. Entonces, nada de direcciones de ningún tipo, solamente los nombres con los que nuestros ancestros vivieron, en una veladora o en una pequeña lista o en un nombre expandido en dicha ofrenda, pero nada de direcciones y nada de situaciones. Ahora, ningún elemento de la ofrenda se coloca o se dispone por maldad. Todos los elementos de la ofrenda se disponen en veneración. Así que ustedes encuentran cruces invertidas, cráneos verdaderos, cráneos humanos, algún tipo de osamentas, ese tipo de cosas que son intervenciones a los elementos de la muerte, no debemos colocarlos. Hay que retirarlos de nuestra ofrenda, porque eso es una puerta abierta para que muchas entidades peligrosas vengan a habitar nuestra casa. Wow, qué fuerte, porque a veces la gente piensa que son costumbres sin darse cuenta que pueden estar atrayendo cosas negativas totalmente a su hogar. Y nada más por costumbre, ¿verdad? Porque ya lo venden en el mercado o porque es la tradición, sin estar alertas de que es algo totalmente negativo para sus casas. ¿Y las calaveritas, maestra? ¿Qué es la costumbre de las calaveritas? Mire, la última civilización de nuestro México, que fue la última civilización ancestral, vamos, que fue la civilización Tenochca, también conocida como mexica o azteca, tuvieron una tradición constructiva o arquitectónica basada en el cráneo humano.
pero no, yo soy una apasionada del estudio de los ancestros, pero yo no me ciego a que ellos, en un momento de detrimento de su sociedad, en la caída de su sociedad, de su filosofía, cometieron muchos abusos y comenzaron a realizar una arquitectura de la muerte. Ellos construían el Tzompantli, que quiere decir muro de cráneos, o construían torres de calaveras o torres de cráneos. Producto de la conquista que realizaban a otros pueblos y la imposición de sus filosofías a otros pueblos, realizaban capturas de individuos. No solo, se ha demostrado que no solo de hombres, sino niños, ancianos, mujeres, todo tipo de personas eran capturados de otras sociedades, llevados a la gran Tenochtitlan, a ese gran lugar, a esa gran ciudad, eran sacrificados, decapitados y sus calaveras eran colocadas empaladas, es decir, ustedes no sé si recuerdan la constitución de un ábaco. Un ábaco es unas laminitas horizontales en donde se atraviesan bolitas. Ah, pues exactamente esa estructura tenían los muros Tzompantli, solo que no se atravesaban bolitas, lo que se empalaba eran los cráneos humanos, producto de aquellos sacrificios, de aquellas capturas que mencionamos en las guerras que llevaban a cabo para conquistar nuevos espacios, para imponerse a nuevos pueblos. Pues bueno, estas personas eran decapitadas y sus calaveras eran puestas al sol para que las aves de rapiña vinieran a comer su carne y la carne podrida se la comían las aves y la calavera quedaba completamente blanca, completamente pues el hueso, y al estar al sol, pues bueno, toma un color blanquecino del calcio quemado prácticamente por el sol. Ahora, esos muros Tzompantli son pues la evidencia específica de que nuestros ancestros sí realizaban sacrificios humanos y que el producto de esos sacrificios humanos era la decapitación también y la exposición de la calavera al sol. Ahora, esos muros, durante toda la historia, después de la conquista, después del año 1519 y en adelante, muchos pueblos simulaban esos muros en sus sitios de donde vivían. Simulaban los muros haciendo calaveras de barro, de piedra, talladas, etcétera, en muros específicos. Antiguamente esos muros Tzompantli de calaveras servían para poner un límite a los visitantes o mostrarles el poderío, el poder implícito en ese tipo de sacrificio. Posteriormente, los pueblos asumieron esas tradiciones porque con esa exhibición de la muerte daban una advertencia a todas las personas que quisieran ya sea invadir o visitar cualquier tipo de lugares. Ese es el origen de la calavera como tal. Pero ahora, hay otra cuestión muy importante. Dentro de todas esas propuestas filosóficas de nuestros ancestros, la calavera también es un elemento de veneración de sabiduría. Tomar esos cráneos específicos fueron parte de las primeras ofrendas mortuorias. Nuestros ancestros no tenían miedo en absoluto a la muerte. No había ningún miedo incluso a manipular las osamentas, incluso a comer la carne humana en periodos de sequía largos. No había ningún miedo, entonces también la calavera se coloca en las ofrendas como un principio venerativo, de respeto, de que a esas entidades que ya partieron se les está colocando una ofrenda específica para obviamente asumir que esa entidad o esa persona es a quien se le dedica todo lo que está expuesto, a quien se le dedica el respeto. Pero todo esto tiene un origen verdaderamente fuerte. Ahora sobreviven a nuestro tiempo estas calaveritas, pero ya se les coloca en la frente el nombre. Son calaveritas hechas de azúcar, ya no son cráneos humanos. Nosotros ya no manipulamos la muerte de esa forma tan atrevida, ¿verdad? Ahora, son calaveritas específicas que tienen el nombre de alguien, de una persona a la que deseamos recordar y venerar. Sin embargo, pues bueno, este rasgo ahora nos parece incluso divertido porque podemos pintar las calaveras de muchos colores y hacerlas de muchas formas. Exponer todo un folclore y una filosofía cultural a través de la misma calavera. Pero, pues bueno, sus orígenes son de respeto y de veneración, pero sobre todo de muerte. Sí, tremenda parte de la historia, ¿verdad? Que está expuesta ahí en el primer cuadro de la Ciudad de México. Es tremenda saber los orígenes y bien dice la parte de la historia que el pueblo que no conoce sus orígenes de la historia pues tiende a repetirla. Gracias, maestra, porque nos ha dado una cátedra increíble con todo este tema de
de la muerte. Y ahora sí, por favor, explíquenos qué es el Tonalamal. Bueno, nosotros llevamos una cuenta del tiempo ancestral. El tiempo, como lo vemos ahora, es una mezcla de errores matemáticos y astronómicos que nos hace tener años que tienen que ajustarse con ciertas cantidades de días, etcétera. La cuenta del tiempo ancestral era una cuenta verdaderamente exacta, de la segunda cuenta más exacta y más importante de la historia de la humanidad. La primera la tuvieron los sumerios y la segunda cuenta nuestros ancestros de las civilizaciones mexicanas. Al llevar la cuenta del tiempo, pues bueno, estamos recordando también toda la sabiduría que fue dictada por entidades muy poderosas en el pasado, fue dictada a nuestros ancestros. Nuestros ancestros crearon códices con esa cuenta del tiempo, con la finalidad de descubrir quiénes somos en la Tierra, cuál es nuestro objetivo de vida, cuáles son las capacidades con las que contamos para sortear todos los momentos de nuestra existencia. En este caso, el Tonalámatl quiere decir el destino en papel, y viene de una palabra también específica que se llama la Tonalpohualli, que es la cuenta de los destinos. Nuestros ancestros podían calcular el destino de las personas, podían a través de sus matemáticas astronómicas planificar nuestro nacimiento, planificar la muerte, leer la vida y leer la muerte. Eso es lo que podían hacer a través de esas matemáticas que están grabadas directamente en los libros ancestrales sagrados, como el libro llamado Yohualiehecatl o Códice Borgia. Ahora, a través de esos conocimientos, pues bueno, un Tonalpouque, que es un lector del tiempo, lector de la energía, como el trabajo que yo realizo ahora, este Tonalpouque acudía al momento de nacimiento de una persona. Al momento de nacer, él hacía un registro específico del tiempo y dependiendo de todos los conocimientos del Tonalpouque, se le asignaba a la persona un nahual. Quiere decir la energía a la que nacimos vinculados totalmente y que nos ayuda a compartir capacidades físicas con la naturaleza misma. Eso es descubrir el nahual. Solamente se puede hacer a través del Tonalámatl, de la cuenta del destino en papel, la cuenta de los destinos en general. El Tonalámatl nos ayuda también a entender qué energías de la naturaleza nacieron vinculadas también a nosotros y cómo podemos emplearlas para vivir nuestro aquí y nuestro ahora. Nos dice el Tonalámatl cómo vamos disponiendo de cada periodo de 4 años de nuestra vida y qué energías están con nosotros viviendo en ese momento, para que nosotros podamos enfrentar muchos aspectos de la vida. Ahora, en este tiempo que es la veintena de la muerte, también a través de esa cuenta del tiempo leemos a los muertos. Sabemos en qué momento partieron y con qué necesidades partieron. Podemos entender, de acuerdo a su fecha de muerte, en qué momento se encuentran ellos de evolución, si aún se encuentran en el rumbo del Mictlán o ya retomaron su existencia en cualquier forma. El mismo Tonalámatl, la cuenta del tiempo, nos va dando todas esas pautas a través de cálculos, pues bueno, que a personas se les parecen muy complejos, pero son cálculos matemáticos, todos ellos. Lo que estamos aplicando aquí es una sabiduría extraordinaria, porque a través de los números y a través de los nahuales y acompañantes o energías de nuestra tierra, nosotros podemos saber cómo vamos a ir trabajando cada paso de nuestra evolución. ¿Y cualquier persona puede ser el candidato para hacerse esta lectura? Sí, todas las personas. Lo único que necesitamos para que la persona pueda tener acceso a este conocimiento y sabiduría es su fecha de nacimiento y su hora de nacimiento. En caso de la búsqueda de los muertos, también necesitamos fecha de nacimiento, hora de nacimiento de la persona y fecha y hora de la muerte. Ajá. En caso de que necesiten también saber, hay muchas ocasiones en las que necesitamos saber en dónde se encuentran nuestros seres amados, pero no los estamos invocando, simplemente a través de su fecha de nacimiento y muerte, nosotros podemos ubicar su evolución en el Mictlán. Debido a, ya les mostraría la página del códice donde se calcula la vida y la muerte y que todo esto es verdaderamente factible. Se decía antiguamente que nuestro corazón debe permanecer en paz. Cuando perdemos a un ser amado, si sabemos que ese ser amado se encuentra bien en un lugar hermoso o en un trabajo maravilloso, magnífico de él mismo como alma o espíritu y se está preparando para reencarnar o se está preparando para una nueva forma de existencia, eso nos hace felices. Así es, maestra, y de verdad se las recomiendo porque personalmente la he tomado y créanme, es una experiencia maravillosa. Pues
Pues muchísimas gracias, maestra, por darnos toda su sabiduría y por compartir este primer capítulo de muchos que yo sé que van a venir. Y solo me queda decir que gracias a la vida por tanto que nos da y que nos sigue regalando, y que sé que un día en la muerte nos volveremos todos a encontrar. Gracias. Hasta la próxima.